that's equally valuable. Yes. Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas, un día más a Mirando el Horizonte. Empezamos. Las especies invasoras son un problema cada vez mayor. Muchas de ellas llegan para quedar, poniendo entre las cuerdas a las especies autóctonas, siendo esta una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en nuestro mundo. Normalmente introducidas por el ser humano, llegan por aire, mar y tierra. Afecta a todo el planeta, creando un problema económico, ambiental y de salud. Está en nuestra mano, como de costumbre, solucionarlo debido a que somos nosotros los principales causantes de este problema. Hoy nos acompaña Jorge Sánchez del proyecto Life in Basacua y uno de los autores de la guía de las especies exóticas e invasoras de los ríos, lagos y estuarios de la península ibérica. La alerta temprana y la respuesta rápida. Como veremos más adelante, son los elementos claves de la gestión de las especies exóticas invasoras. Y tiene como objetivo eso, dar a conocer la problemática, informar, divulgar, etcétera, etcétera. Pero también generar herramientas para su mejor gestión. De hecho, podríamos decir que tiene como tres niveles. Uno que podríamos decir más alto, pero no por ello más importante, que sería con los gestores, y de modo que se trate de generar sinergias entre quienes generan el conocimiento, que son los científicos, y los gestores que tienen que intentar aplicar este conocimiento para eso, generar sinergias y de ese modo mejorar la gestión de las especies exóticas invasoras. Para ello se generan listas prioritarias, listas negras, etcétera, etcétera. Bajando un poquito el nivel y dirigiéndonos a aquellas personas que están un poco implicadas en el río, ya sean los agentes medioambientales, los usuarios de los ríos, pescadores, etcétera, etcétera, o lo que se llaman multiplicadores de conocimiento, que podría ser tú, por ejemplo, pues tratar de mejorar la concienciación sobre la problemática, ¿vale? Y de nuevo, una vez más, intentando tener presente las prioridades de la alerta temprana y la prevención. Y ya bajando un nivel más, pues dirigiéndonos al público en general, que es el nivel 3, pero no es el más bajo desde mi punto de vista porque es el más importante, es dar a conocer y sensibilizar al público sobre esta problemática. A veces ni siquiera se conoce la existencia de la problemática y desde luego creemos que deben de ser los principales aliados en la lucha, tanto por lo que ellos pueden hacer, porque realmente la gran parte de la problemática de las especies exóticas invasoras viene por el público general, como por la capacidad de presión que tienen sobre la toma de decisiones, obviamente. Y entonces digamos que es a rasgos muy amplios lo que es el Life in Basacua. De todos modos, quizá yo no sea la persona más adecuada, ya has tenido contacto con algunos de nuestros miembros y a lo mejor si quieres más detalles sobre todo el Life, serían estas personas quien podrían hablar más, porque en realidad yo trabajo en una pequeña parte solo del proyecto. No, pero yo sé, y como te dije por el privado, sé que para lo que, como quiero enfocar y de la manera que quiero abordar el problema, creo y estoy convencido de que sí es la persona idónea. Estoy, como te dije en el privado y estoy Bueno. convencidísimo de ello. Y además, cuando terminemos la entrevista que tengamos, verás como estoy totalmente lo que es en lo cierto. Si te parece, habéis creado recientemente, creo que salió en junio, una guía de especies invasoras. Fue en junio, ¿no? Sí. Bueno, ha salido como, sí, en junio o julio, ya no lo recuerdo muy bien. Ha salido en fascículos, no para levantar interés, sino por diversas cuestiones. Y salió más tarde de lo que a mí me hubiese gustado, pero sí, salió. Y dentro de, como todo parto, cuando uno pare, y supongo que es qué alivio y qué horror
pero ya salió y bueno, el resultado, si bien es mejorable y no cubrió todas las expectativas que nos habíamos puesto, pues creo que está bien y que ha levantado cierto interés. Sí, pues la guía en su versión en castellano la sacamos en julio, la presentamos en el Congreso de la Sociedad Ibérica de Teología, que se celebró en Santiago de Compostela de un modo virtual. Y luego en diciembre, a mediados de diciembre, sacamos las versiones en inglés y en portugués. Y bueno, es una guía en la que dar las gracias a todos los implicados, desde la imprenta, el equipo de edición y demás, que han tenido que sufrir las idas y venidas de los 42 científicos que han participado. Así que, hay que bueno, decir que la guía es totalmente gratuita y todo el mundo puede sí, acceder a ella. Desde la página de lifeinbasacua.com, desde ahí se puede descargar y todo el mundo puede acceder. ajá, Luego lo comentaré yo sí. cuando terminemos la entrevista un poco más de manera detallada, pero lo pondré en la descripción del vídeo para que todo el mundo que quiera tenga directamente el acceso directo a lo que es la guía. Mira, si te parece, antes de hablar un poco de la guía y demás, vemos un vídeo de presentación que habéis creado, que está en YouTube. Si te parece, lo vemos, que dura 30 segunditos y entramos a hablar un poco de la guía, ¿vale? Ajá. De acuerdo. Como podemos ver, detrás del proyecto y detrás de la guía hay muchísima gente detrás y hay un gran trabajo, ¿verdad? Sí, el proyecto, ahí lo que salía, ni siquiera hace justicia, los logos que salían son los logos de los miembros de las entidades que participan en la OMU, la Universidad de Murcia, con Francisco Olivares, que ya lo conoces, como coordinador del proyecto, pero están implicadas diversas universidades, Universidad de Lisboa, Universidad de Évora, la Universidad de Navarra, Santiago Compostela, FEA, que es la que hizo este vídeo, también está el Museo Nacional de Ciencias Naturales, etcétera. Sin embargo, en la elaboración de la guía participaron investigadores y técnicos de otras entidades y lo hicieron porque lo que tiene tener amigos que te líen con estas cosas, las entidades que participaron, la Universidad de Oviedo, la Universidad Complutense, etcétera. ¿Cuánto tiempo tardasteis en crear la guía? O sea, desde que... Porque esto... O sea, la gente tiene que entender que el trabajo que hay aquí es enorme. Entonces, claro, creo que una manera buena de decir es cuánto tiempo tardasteis desde que empezó la idea, que también creo que ahí podríamos hablar otro tema, que cómo se ocurrió esta idea. Desde la idea la idea no es nuestra, la idea no es mía, no es mía. Cuando se crea el proyecto, se elabora el proyecto, se dicen las tareas que vas a realizar. Esto se manda a Europa, entonces esto ya hace años que se y a mí me contrataron para, entre otras cosas, hacer la guía, pero la idea no es mía. La idea no es mía. Hablamos desde que se tuvo la idea, igual ya hace 4 años, por ahí, 3 o 4 años. Pero digamos que desde que decimos, vamos a ponernos a hacerla. Esto estamos hablando de junio del 2019.
ahí empezamos a decir, pues lo primero, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué especies metemos? ¿Qué especies no metemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué contamos en la introducción? ¿Qué no contamos en la introducción? ¿Qué no contamos? ¿Cómo serán las fichas? ¿Cómo serán las fichas? Que al principio Iban a las fichas tener iban a sonidos, tener iban a sonidos, bueno, en fin. Y luego empiezas a recortar, porque no hay dinero para esto, porque no hay tiempo para lo otro, porque no hay tiempo para lo otro, y al final se queda lo que se queda. Y al final se queda Pero lo que desde se que queda. se Pero pensó, desde que se pensó, fue de 2019, desde que se pensó, quiero decir, desde que se pensó, quiero decir, de un modo Lo que práctico, es, hacerlo. vamos a hacerla hacerlo. y 2019. Aquí Sí, vamos. entonces un año por lo Sí, menos entonces en un generar año por lo contenido, menos en luego generar contenido, revisiones, luego tal, revisiones, tal. año y medio ha salido. Año y medio ha salido al final. Aquí vamos a enseñar un poco lo que es la portada de la guía, que sería esta. Y aquí tendríamos, pues, ¿no? La portada de cuidado, invasoras acuáticas. Eso sería como la portada, ¿no? La presentación de la guía. Sí, de la Sí. guía en castellano, que es en color rojo. La portuguesa es en color verde y la inglesa es en color azul. Lo de cuidado de invasoras es, bueno, porque fue una manera de llamar que nuestras compañeras del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que elaboraron una exposición que estuvo en el Museo Nacional y que creo que ahora se puede visitar virtualmente, pues idearon este logo y esta forma de llamar la atención a la gente, y nosotros pues nos aprovechamos de su buen criterio estético para utilizarla. Pero el título de la guía es el que veíamos abajo: Guía de las especies exóticas e invasoras de los Vale. ríos, lagos y estuarios de la Vale, península perfecto. ibérica. Ya. Así de largo. Sí, bueno, es que en verdad, o sea, es que es complejo, entonces tiene que tener un nombre largo. ¿Cuántas Sí. especies aparecen en la guía? En la guía aparecen 100 100 especies, especies. agrupadas en, sí, solo 100 especies, agrupadas en 4 grupos que no son grupos taxonómicos exactamente, pero tienen una cierta base taxonómica. Es decir, están por un lado plantas, hongos Sí. y algas, por otro lado estarían los invertebrados en general, luego estarían los peces, un grupo específico, y luego otros vertebrados que no Vale. son los O sea, peces. Y en cada uno de ellos hay 25 especies, desde 10 de ellas que como que más importantes, que les hemos querido llamar más la atención al público en general, y luego otras 15 que tienen una importancia menor, pero el contenido es el mismo en todas, sí. O más sea, o menos. dices 100 especies solo. Para mí, 100 Claro, pero Sí, es que solo. 100 especies para mí ya es una burrada. O sea, es una barbaridad. Estamos hablando de... Bueno, como todo, depende con qué lo compares, obviamente. Sí, a ver, yo tengo un Excel aquí abierto que para poder hablar contigo, pues me he querido meter algún número por ahí en la cabeza. Yo tengo un Excel con Sí. 617 especies exóticas e invasoras. A ver, esto hay que decir, hay que ser cauteloso con el número, y por otro lado también hay que mostrar bueno, porque puede ser mayor pero puede Sí, ser sí. menor, ¿vale? Entonces es un número como podría ser otro. A ver, hay que mostrar cautela porque el desconocimiento que tenemos es Ya. muy grande. Entonces el número podría ser mayor. También es cierto que en esas 617 especies que yo tengo, yo a título Sí. personal, en un Excel que he ido elaborando este tiempo, pues hay especies que no son exóticas en la península ibérica. Porque luego, si acaso, cuando hablemos de qué es una especie exótica y tal, podemos hablar de esto. Son especies que a lo mejor son autóctonas de una cuenca, pero que han sido traslocadas, llamamos, llevadas a otra cuenca. Entonces se convierten en exóticas en esa Claro, otra cuenca, claro. ¿vale? Entonces, aquí tenemos especies que si uno ve el Excel diría, no, pero si estás de la península ibérica. Sí, sí, pero es que ha sido traslocada a otra cuenca y ahí está siendo una Exacto. especie exótica. Pero, por otro lado, el desconocimiento que tenemos, sabemos que nos falta, sabemos que no sabemos, y sabemos que la lista seguramente sea mayor, porque hay grupos taxonómicos en los que no ponemos tanta Ya. atención. Sí. Mira, antes de entrar lo que es ya en materia, digamos, materia gorda, materia
del tema entero, me gustaría que me explicaras un momentillo. Yo tengo aquí un ejemplo, está sacado de la guía. Un ejemplo de lo que Sí. es, o sea, de lo que es una especie que está registrada en la guía. Explícanos Ujú. más o menos en qué consiste lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí vemos un mapa y es rojo, ¿no? Ajá. Estoy viendo una Sí. fecha, 1852. Todo esto explícanos qué es. Yo explico, sí. Mira, ahora que lo dices, igual no deberíamos haber incluido eso. Lo primero que ponemos es el nombre científico, que es el nombre por el cual todos los científicos del mundo Que la sería conocemos, esto de aquí. independientemente de Vale. Sí, las dos primeras palabras. ¿Vale? Entonces, luego viene una palabra y una fecha. Dana, 1852. Bueno, Dana es la persona que la describió por primera vez. Y 1852 es el año en el que la describió. Además, una persona que haya hecho algo de taxonomía sabe que, por lo cómo está escrito, sabemos que él la describió, le puso ese Sí, nombre y no se ha cambiado el nombre. vale. ¿Por qué? Porque cuando se cambia el nombre, se pone entre paréntesis. Entonces, podría haberse puesto el nombre científico, esas dos palabras, paréntesis, el nombre del autor, coma y el año. Cerramos paréntesis. Esos dos paréntesis nos dirían, la describió esta persona, pero con el tiempo descubrimos que no era ese género y le Mm. cambiamos el género. O descubrimos que no era esa especie y era otra y le cambiamos el nombre. Pero ella fue la persona que en primer lugar Vale. lo describió. Luego aparecen los nombres comunes, por los que son conocidos por la gente, y debajo justo una Mm. fotografía. ¿Vale? Luego, si vamos al margen totalmente opuesto, a la esquina opuesta superior, lo que tenemos es un mapa de la península ibérica y en rojo hemos puesto los sitios en los que aproximadamente se ha registrado la presencia de la especie. Esto es como todo, es una foto fija. Esto es cómo estaba la especie Ya, ese día, cuando hice claro. el mapa. Pero mañana, o sea, hoy cuando se ha impreso la guía, ya no es Bien. igual. Entonces, Y luego en pequeñito al margen derecho está el continente del cual vale, que es lo procede. azul. Sí, perdona. Sí, Vale. es azul. Y luego pues Ajá. tenemos, ¿no? Abajo a la izquierda, también tenemos ahí un poquito, ¿no? Explicándolo un poco de lo que es la especie, ¿no? Sobre Sí, la información sobre descripción de la ella. especie hemos intentado que todo fuese en un lenguaje simple, riguroso, pero simple y accesible para Mm. todo el público. Y describimos la especie, su ecología y los sitios en los que suelen encontrarse, la distribución original más detallada, no solo el mapa ese, sino que decimos de dónde es, de que pues de las costas tal o de los lagos de no sé dónde, lo que sea. Luego la distribución en la península ibérica, y luego lo que para mí son la información más importante, las Sí. vías de entrada, los vectores y los impactos que generan en nuestros ecosistemas, Vale. Y finalmente una breve nota sobre la Y legislación. lo que estamos viendo abajo del todo, que hay como unas iniciales. Eh, sí, Bueno, no estoy iniciales. viendo, Bueno, yo pone, no estoy pone viendo CP, todo. AQ, ES, PT. Sí, vale, yo en mi Vale, pantalla no vale. lo estoy viendo ahora, Fran, pero bueno, sí, sé lo que es, ¿eh? Eh, en cada una de las especies nos hemos apoyado para expresar esa información, la misma que está en texto, pero en iconos. Entonces, en el caso que tienes aquí, que me estás mostrando, el cangrejo señal, pues tenemos, por un lado, los dos primeros iconos son las Vale. vías de entrada. ¿Cómo llegan? ¿Qué es? Porque por liberación o por escape. Luego pone Sí. ACU y CP. Esto es acuicultura y pesca deportiva. Caza y pesca, CP, Vale, caza y vale. pesca. Luego aparece el impacto, que lo que se ve en este caso es que el impacto es sobre otras especies y las poblaciones. Y los últimos iconos, que es el de la EU, Sí. Unión Europea, ES España y PT Portugal, es que está incluida en las tres legislaciones, a nivel europeo, a nivel español y a nivel Mm. portugués.
Todos estos iconos están explicados en las páginas Sí. iniciales de la guía, para que el lector, simplemente mirando la guía, ya sepa qué es lo que estamos explicando en cada uno de las Sí. especies. Esto sí, yo lo he visto, pero o sea, quería que tú también lo explicaras, ¿no? Porque, bueno, lo explicas mejor, que lo podemos leer, Sí, en y realidad era lo que hemos intentado interesante. es que la guía sea muy visual y bueno, básicamente todo el texto contenido se puede estar resumido mediante Sí, iconos o imágenes. yo he estado Es mirando y la simplemente verdad eso. que está muy bien. Me gustaría hacerte una pregunta sobre la guía. ¿Está cerrada o esto se va actualizando? Quiero decir, como está. La guía está cerrada, por favor. Por favor, necesito que esté cerrada. Sí, es un Vale, trabajo concluso. claro, Ya me está, refiero a se eso, ¿no? acabó. Que no se vaya ampliando. O sea, si yo mañana o pasado, o sea, dentro de un mes la miro, no voy a contar mi información No, nueva. Eso está ahí cerrado y ya está. Vale, vale. no, Vale. eso está cerrado. Hay otra, el proyecto está generando otra herramienta más dinámica. La guía, como todo material impreso, es, como te he dicho antes con el mapa, es una Vale. foto fija. Tomamos unas decisiones, aceptadas o no, incluimos unas especies, un contenido, y eso es lo que metimos en la guía, y es una foto fija. Sin embargo, en una cuestión tan dinámica como son las especies exóticas invasoras, somos conscientes de que una foto fija, al final, bueno, Ya. tiene su valor, porque es un valor divulgativo, etcétera, etcétera, pero es justo como herramienta, porque la situación es Claro. muy dinámica. Constantemente llegan especies nuevas y las que están se están extendiendo, entonces necesitamos algo que sea más dinámico. Y para eso se está haciendo una carta ibérica de especies Ajá. exóticas invasoras. Vale, vale. Pero eso Sí, llegará en otro momento y tendrás que entrevistar a otra perfecto. persona. Aunque yo esté participando en ese proyecto, pero creo, y aquí sí que sí, deberías Vale, preguntar a vale. otra Bueno, ya cuando persona. llegue el momento, yo también espero seguir con esto Cuando activo llegue el momento. y bueno, ya veremos con quién puedo hablar. Me gustaría Sí. que nos hablaras también sobre Civic. Es un proyecto en el que tú estás. La CIVIC las siglas quieren decir Sociedad Ibérica de Vale. Ictiología y es una sociedad científica, no tiene más. Es una sociedad que se creó en el 2010, precisamente aquí en Lérida, y se creó con el objetivo de impulsar el estudio y la conservación de los ríos autóctonos de los ríos, lagos y estuarios y mares de la Ajá. península ibérica. Perfecto. Pues ya si hay algo más que te gustaría decir de la guía, totalmente libertad para hacerlo. Y si no, No, ya. no. Yo lo que invitaría a la gente es que se la descarguen, que la utilicen, que la disfruten. Nosotros hemos imprimido una serie de ejemplares que se van a utilizar en cursos que van a dar algunos de los socios del proyecto, como Aspea, que da cursos a profesores de magisterio y demás, y se utilizarán en distintos eventos de este tipo, pero está disponible en Internet para Correcto. descargarla gratis. Y creo que se ha estado hablando la posibilidad de que, porque ya ha surgido, de que si una entidad quisiese más ejemplares, evidentemente nosotros no tenemos dinero para imprimirlo, pero podría gastar el dinero Sí, de la impresión. No podemos sacar beneficio de ello, son normas de la Unión Europea, pero podría invertir un dinero para generar X copias y tener unas copias que claro. podría distribuir el organismo, entidad o persona que Perfecto. considere. Ujú. Recuerdo eso, lo como he dicho antes, que en la descripción del vídeo estará directamente el enlace para que quien quiera pues pueda directamente le da ahí y ya le lleva a la página directamente para poder descargarse la guía. Que eso, que también animo a todo el mundo que lo haga porque yo la he estado mirando y es muy interesante, la verdad. No se hace, vamos, es muy entretenida y aprenden muchísimo y es un tema que creo que es bueno conocer. Si te parece. Hemos tratado de meter especies que Sí, llamasen la atención, la verdad. No están ni claro. todas, por supuesto,
ni las más importantes tal vez, pero hemos metido especies que creemos, siempre pongo el ejemplo como el cisne, nadie se imagina que el cisne sea una especie exótica, porque está en nuestro imaginario, como europeos, en nuestro acervo Sí, cultural, pero es una especie exótica ya, para nosotros, claro. como ibéricos. Yo espero que la gente lo disfrute y aprenda con ella. Si te parece, me gustaría que nos explicaras, Mm. porque claro, hablamos de especie exótica, invasora, pero ¿qué es una especie exótica invasora? A ver, son dos adjetivos que Vale. deben ir separados. Eh, Se puede ser exótica y se puede ser invasora, pero se puede ser exótico Ujú. sin ser invasora. Una especie exótica es aquella especie cuya presencia en un determinado lugar no es natural, ha sido mediada por el hombre, Sí, de algún modo. ¿De acuerdo? A ver, el límite, como todo, es nosotros, los científicos, pero como seres humanos, todos los humanos intentamos hacer casillas muy limitadas, pero las cosas a veces no son tan claras. Hay veces que no sabemos si una especie ha llegado aquí de un modo natural del todo o no natural. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático afecta, es de origen antrópico, es decir, lo hemos hecho nosotros, lo hemos generado nosotros, y como consecuencia de ese cambio climático ha llegado una especie. Esa es exótica y ahí empezamos a tener ya, algunas dudas, ¿vale? entiendo. En general es especie que ha sido traída por Claro. el ser humano, de diversas maneras, directa o indirectamente. Y luego, ¿cuándo es invasor? Porque puede llegar, por ejemplo, el caso que hablábamos antes, el cisne. El cisne es una especie exótica, pero es invasora. Hombre, toda especie, todo organismo en un medio se interacciona con el medio, depreda o come o defeca o lo que sea en ese medio y por tanto genera una, llamémoslo, una alteración en el medio, en tanto que está presente ahí. Pero cuando esta alteración es mínima, no consideramos que sea un impacto. Entonces, ¿el cisne es una especie exótica? Sí. ¿Es una especie invasora? Puesto que no genera un impacto, igual podemos no considerarla invasora. Entonces, es especie exótica, pero no invasora. ¿Cuándo es invasora? Cuando genera un impacto, ya sea sobre el ecosistema en sí, sobre las especies o poblaciones que tienen esos ecosistemas, o sobre los ecosistemas, sobre la economía y la sociedad. E incluso, y aquí englobaríamos también, Sí, eso problemas de da. salud. Entonces, una especie exótica invasora genera impactos en las especies, en los ecosistemas y a lo mejor a nuestra economía o a lo mejor a nuestra salud. ¿De Vale. acuerdo? Entonces, puede ser exótica pero no invasora y es. Y una cosa que me gustaría aclarar también es que el concepto exótico tiene Sí, escalas y era un poco lo que te estaba diciendo antes. Por ejemplo, el siluro. El siluro no aparece en la lista de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es una especie autóctona a la escala vale. europea. Entonces, no puede aparecer en la lista de especies preocupantes de la Unión Europea porque es una especie autóctona, natural, de los ríos de Centro Europa, Centro y Este Europa. Pero es una especie que cuando bajamos de nivel y bajamos a la península ibérica, aquí en la península ibérica sí es una especie exótica, porque no es de aquí. Entonces, al cambiar la escala, el carácter exótico aparece y desaparece. Entonces, a nivel peninsular, es una especie exótica. Que además, en este caso, puesto que es un depredador, un top predator muy agresivo, etcétera, etcétera, genera impactos sobre las poblaciones de peces de aquí, es también De hecho, invasora. el cerulo, corrígeme si me equivoco, fue introducido a propósito para la pesca. Sí, sí, fue introducido además por un biólogo, pero que yo sostengo que puede ser que tuviese el título de biólogo, pero nunca ejerció como biólogo. Y de hecho, cuando lo hizo, podríamos decir que en aquel tiempo igual no se tenían los Sí, conocimientos, que eso ha pasado, ¿vale? Pero no, en aquel momento sí se conocía los problemas, no al nivel que tenemos ahora, pero sí se sabía los problemas de las especies exóticas invasoras. Él era un biólogo, efectivamente, alemán, que a día de hoy se jacta de haber introducido la especie y que lo hizo, aun teniendo el título de biólogo, por interés como eh, pescador, porque le interesaba pescarlo. Y lo introdujo aquí cerca, en Mequinenza. Sí. hay, 32 ejemplares
Casares, creo recordar. ¿Hay más casos que se sepa, que estén confirmados, que se hayan introducido de manera, digamos, a propósito? Que se hayan introducido... Sí, sin que yo sepa, sin tener claro el nombre, como en este caso. En este caso, sabemos el nombre de la persona que lo hizo y como te digo, además, hay vídeos en YouTube en el que él Sí, se sí. jacta de haberlo hecho. Está incluso orgulloso de haberlo hecho. Eh, Hay casos en los que sabemos que la introducción ha sido voluntaria, pero no sabemos qué persona ha sido. A veces tenemos sospechas de que ha sido una empresa. Ya. O, por ejemplo, como una especie de anfibio que ha aparecido, que está en la guía, que ha aparecido en Lisboa. Sabemos que es una especie que se usa habitualmente en laboratorios y que se sabe que se escapó de un laboratorio. Hay casos puntuales. También sabemos que, por ejemplo, los bisones americanos, muchos son por escapes de granjas o por actos de vandalismo de ecologistas o animalistas en granjas peleteras, que han liberado a los animales porque teóricamente eso va a ser bueno para ellos. Bueno, desde aquí además llamo a la gente, eso es un problema para todos. Un problema para el animal, porque muchos de ellos no saben comer solos, no saben buscarse la comida. Entonces, la mayor parte de ellos vuelven a la llamada del cuidador. Los que no vuelven no saben comer y se mueren muchos de hambre. Y los que consiguen sobrevivir y Crea un buscar problema. comida se convierten en una especie exótica invasora. Entonces, es un problema grave. Puede parecer una solución y yo no puedo decir, oye, entiendo la buena voluntad de esas acciones, pero son un problema para todos, para todos. Por supuesto, para el peletero, que le genera un problema económico, pero es que además es un problema para el ecosistema, para los animales que Claro. ha soltado, y encima no soluciona realmente nada, porque muchos, ya te digo, a la llamada Sí, sí, sí. vuelven. Afortunadamente vuelven porque eso es un problema Ya. grave. Y, o sea, si una persona introduce a propósito una especie que no va en ese sitio, cirulo, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de castigo, de penalización. Está incluido, o sea, no se puede hacer según la legislación, pero yo no conozco ningún caso de sanción ni pena. Desde luego creo que no es un delito penal, ¿eh? Como mucho será una sanción administrativa económica, Bueno, pero nadie va a la cárcel por bueno, eso. dejemos que la gente piense si eso debería seguir así o no. Es No que creo que, yo, o sea, no creo que las medidas de este tipo sean las adecuadas. Creo que la gente debería de actuar por conocimiento y no por miedo a una sí, posible pero sanción. por desgracia vivimos en un mundo que el conocimiento está como, digamos, un poco disperso. Las cosas como... Bueno, Todo esto, sí, ojalá puede ser, cambie, pero claro, me para eso refiero, ojalá estamos. cambie y eso estamos intentando, ¿no? Pero es verdad que vivimos en un mundo que... Y es que el problema es un problema muy, muy, muy grande, como comentas, ¿no? Es un problema muy Vale. grave. Es un problema muy grave. Has comentado, o sea, la siguiente que te quería preguntar es cómo llegan estas especies a la zona donde no son originarias. Ya nos has dicho algunas de ellas, pero otras de las Ujú. maneras en las que llega, o sea, por ejemplo, las más comunes, ¿qué sería? ¿Por transporte? Por ejemplo, Pues mira, esta es una de las preguntas Sí, que cuando me comentaste, yo te dije, voy a decir sí, muchos, no sé. pero Eh, tranquilo con... Es que eso también es y bueno, yo te ¿eh? voy a decir, tenemos tipificadas tipos de llegada, ¿de acuerdo? Y es largo. Eh, Sabemos que muchas de las introducciones, digamos que podemos clasificar primero por vías de entrada. Y las tenemos, se ordenan, esto es una publicación científica que tiene algún año ya. Sabemos que están ordenadas por grado de voluntariedad e involuntariedad. De modo que tenemos los actos voluntarios, sueltas e introducciones voluntarias, luego escapes, etcétera, etcétera. Y lo tenemos ordenado. Y luego, dentro de cada acto voluntario, pues tenemos quienes los introdujeron para poder cazar, para poder comer, criar y como recurso alimentario incluso.
hay quienes lo introdujeron, bueno, pues porque era un animal, una mascota y dijeron, voy a liberarlo, etcétera, etcétera. O sea, sueltas vinculadas a mascotismo y demás. Cuando ya vamos a escape, pues tenemos escapes que se producen de granjas, de agricultura, etcétera, etcétera, que se les escapa de esa granja. O tenemos, eh, así te estoy hablando de memoria, la guía lo Sí, tenemos la guía he visto un perfectamente poquito. elaborado Sí, o yo he visto un tipificado. poquito. Por transporte, evidentemente, lo que conocemos todos, en los tanques de agua de los embalses, perdón, Sí, de las embarcaciones, o pegados al casco de las embarcaciones. Entonces, simplemente el transporte marítimo o por carretera, etcétera, etcétera, provoca o lleva asociado un transporte de estas especies. A veces vienen como contaminantes. Por ejemplo, se transporta madera y dentro de la madera vienen claro. reptiles o demás, o sea, es un contaminante asociado. O a veces lo que ocurre es que hacemos un trasvase o hacemos un canal como el canal de Suez y por ese canal o ese trasvase viajan especies exóticas. Por eso muchos criticábamos los trasvases que se querían hacer en España porque llevan asociadas Ya. estas problemáticas, etcétera, etcétera. Hay un abanico muy amplio, pero cuando tú me has preguntado cuáles son las más frecuentes, pues cuando te pones a mirar las más frecuentes, seguramente hay un sesgo cognitivo, es decir, solo sabemos más de las especies de pelo y pluma, que llamo yo, que son mamíferos y aves. Ya. Entonces, los tipos de llegada de estas especies son más vinculadas a actos voluntarios de suelta o liberación o de escape de zoos, de colecciones privadas o el típico cisne que teníamos en los parques antiguamente, ahora ya no se hace tanto, pues de ahí se escapan esas aves, etcétera, etcétera. Pero digo que tenemos un problema de sesgo porque hay muchas especies de grupos taxonómicos más desconocidos de los que seguro están llegando, No. pero la forma de llegada no es tan voluntaria y Ya. la desconocemos. Entonces, los más conocidos, esto, pero seguramente hay un Sí, sí, sesgo. evidentemente hablamos de los que sabemos, de lo que no sabemos imposible, pero por lo que intuís, hay un montón, un margen, digamos, importante de lo que es, de lo que es desconocimiento. Que como te comento, Sí, y de hecho nosotros, creo que nosotros tenemos, como ciudadanos, no hablo como sí, científico ni como, bueno, como ciudadanos, tenemos en nuestras manos gran parte de las causas de las entradas. Y podemos controlarlo. A día de hoy tú pones cualquier especie de la guía, cualquier especie de la guía, y te aparecerá una tienda que la venda. ya, Cualquiera. entiendo, entiendo. Bueno, luego también estará Entonces, lo que es el mercado ilegal, que por ahí ya, sí, sí, no te hablo de ilegal, hablo de que que no, me por refiero que supuesto por la ahí hay. ya no tenemos ningún tipo de, ahí ya No, no, era en no, el control. Hace 2 semanas hubo unas detenciones de personas que ilegalmente criaban y vendían siluros. Pero pero hay tiendas sí, sí, que venden especies sí, exóticas invasoras. La tienda de mi barrio, de aquí debajo de mi casa, vende especies exóticas invasoras. Y por internet lo metes y en alguna vez me meto y le digo, oye, perdona, os informo que estas especies que estáis vendiendo son especies exóticas invasoras y están en el catálogo y está prohibido claro, y venderlo. de mal, Pero claro, se venden porque hay gente que lo compra. Lo importante es que no compremos especies exóticas invasoras. exacto, Para mí tener una especie en casa es un problema. Yo no quiero tener animales en ya, cautividad. Siempre hago referencia a una canción vasca, Chori a Chori, que habla de un ave, de una persona que quería tener un pájaro y para tener un pájaro le cortaba las alas, pero entonces ya no era un pájaro. Es una canción preciosa que yo invito a todo el mundo a escuchar. Tener un animal encerrado, tienes el animal, pero no es el animal, sí, tienes otra cosa. Estás limitándole. Ya no digo que no tengan, porque igual me parece una quimera, que la gente no tenga animales de compañía, pero habiendo especies autóctonas, pues a lo mejor hay que informarse, ver qué especies autóctonas tienes, si puedes o no, porque dentro de las especies autóctonas también hay especies en peligro, etcétera, etcétera. Es que tiene que ser una compra mucho responsable. más Creo que es que ahí responsable. está la palabra.
La palabra Muy está, yo creo que te lo acabo de decir perfectamente. Lo que es responsabilidad. Y con el tema de los animales, es verdad que falta muchísima responsabilidad. Muchísima. No sé si sea por desconocimiento, por egoísmo propio de querer tenerlo porque es muy bonito, o lo que sea, pero es verdad que no se hace de una manera, digamos, con conciencia, con sentido. Em, ¿por qué? ¿Por qué las especies invasoras? O sea, o las que nos llegan son las dañinas, las que nos llega la información, o todas son dañinas. O sea, o hay especies invasoras que lo que pueden producir es algo positivo en el ambiente en el que están. O esto es ya A ver, demasiado. no, es muy buena pregunta para ponerme entre la espada y la pared, digo. Ya he comentado que evidentemente hay especies exóticas que llegan y no producen impacto y por tanto no las considerábamos invasoras, solo exóticas. Y hay muchas. Antes hablamos del cisne, pero hay otras aves que se han traído, la barnacla canadiense, que también se utilizó para cría y demás, y hay algunos ejemplares sueltos, o el ánsar indio, que se puede ver, este invierno se veían en los parques de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y en principio a lo mejor no están produciendo un impacto Sí, muy grande y por tanto, bueno, a no ser que sus densidades sean muy elevadas y con sus deyecciones, etcétera, etcétera, produzcan un problema de eutrofización, etcétera, de los lagos o lagunas en los que estén, ¿no? Pero en principio, bueno, unos pocos cisnes que hay en Cataluña no producen un impacto. Ahora la pregunta sí, difícil es la de si algunas pueden ser positivas. Bien, estamos hablando de como tres grandes impactos, ¿no? Tipos de impactos. Uno, impacto sobre las especies y poblaciones, impacto sobre los ecosistemas e impacto socioeconómico. Podríamos pensar que si traigo una especie y aquí no hay un depredador, por ejemplo, y tengo una plaga de X, traigo una especie depredadora, depreda sobre esa plaga y tengo controlada la plaga. A priori uno podría pensar que ha tenido un impacto claro. positivo, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el siluro, seguro que muchos habitantes de la zona de Mequinenza piensan que el siluro ha tenido un impacto positivo sobre sus economías, ya que se estima que deja 2 millones de euros en la zona. Sin embargo, primero, en el primer caso, había una de estas metáforas o cuentos, creo que además de origen asiático, en la que tenían un pequeño estanque y empezaban a introducir una especie, la población se disparaba, metían otra, pero entonces le salía otro problema, etcétera, etcétera. Cuando se hace eso, se ha descubierto que es jugar a ser Dios y no ser más que un humilde pagano. Y entonces normalmente te genera problemas donde Ya. no lo esperabas. Aquí, por ejemplo, se ha utilizado carpas teóricamente textiles para controlar plagas en balsas, etcétera, etcétera. Y a veces ha salido bien, pero a veces no ha Claro. salido bien. Y es un problema. Pero incluso en las situaciones en las que pensamos a corto plazo que son positivas, muy probablemente a largo plazo no lo sean. Por ejemplo, el silur. Si yo te digo que una zona como la del entorno de Mequinenza depende económicamente de una especie exótica invasora que se ha vuelto dominante en el ecosistema, si yo te digo que cualquier economía de una zona dependa solo de una cosa, no te pondrías Totalmente. nervioso, porque si falla esa cosa, Tenemos un la problema. economía de la zona tenemos un problema. Si en una zona la especie del siluro se convierte en dominante y entra una plaga, por lo que sea, una plaga, una enfermedad o lo que sea, ¿qué hacemos con toda Claro. esa economía? ¿Qué hacemos con todos los negocios que dependen de la cría del Así es. siluro? O de la cría o de la pesca del siluro. ¿Qué hacemos con todos los hoteles que se han hecho? Tendríamos un problema grave. Mi abuela decía que no había que poner todos los huevos en el mismo cesto. Si toda la economía de la zona depende de una cuestión como esta, cuando además ya sabemos que las dinámicas poblacionales de las especies exóticas normalmente tienen una dinámica muy explosiva al inicio, porque llegan normalmente a un ecosistema muy alterado, no tienen depredadores que la regulen, etcétera, etcétera.
crecen muy rápido y luego muchas veces Ya. pegan una bajada. Y entonces, si el siluro sigue creciendo, depreda sobre todas las especies que hay y estas casi desaparecen, ¿qué va a pasar Claro, con el siluro? Que claro, desaparecerá. totalmente. Totalmente, es que el problema es ese, ¿no? Entonces, Que es que al fin y al cabo, esta especie lo que hace es, o sea, devorar. El siluro, por ejemplo, es súper dañino, ¿no? es un depredador muy, Y muy además, agresivo, digamos, sí. y Bueno, es su además naturaleza, que se no pasa nada. reproduce, que se reproduce de una manera mm, fácilmente, ¿no? Como tenga alimento. No se le da mal. Los hay peores, ¿eh? Hay Vale, organismos vale, vale. peores. Hay organismos que dan por ejemplo, algunos moluscos ponen miles o millones de Madre mía. larvas. No es el peor Vale, para vale. reproducirse, ¿vale? La biología es muy variada y hay muchas dinámicas distintas y ya te digo que, bueno, si el siluro tiene unas tasas de reproducción y de éxito reproductivo elevadas, relativamente elevadas, pero créeme que hay especies que se les Sí. da mejor eso, se les da No bastante sé si mejor. sabrías decirme cuántas especies invasoras hay en España censadas actualmente. No, Imposible, ¿no? no sabría decirte eso. Imposible. Pues No, tú, no, no. No, no, y no me cualquiera que refiero. te lo diga, Pero te estaré tú me estabas hablando mintiendo, antes, vamos. sin ningún tipo de, según tú, de 675 que tú tienes ahí, que es un número, que 600, no, pero está ahí ese número, ¿no? sí, pero a ver, yo tengo 610. Vale. Pero y mañana me pongo y te Sí, sí, meto 20 pero más. actualmente tú tienes No. ahí, para hacernos una idea, Y, y estas un son, poquito por el... y estas son estoy por defecto profesional, porque yo he trabajado siempre en ecología de ríos y demás. Estoy hablando de especies exóticas, invasoras de ecosistemas acuáticos. Ya. Y, y no miro tanto para el mar, porque yo soy marinero de Sí. agua dulce, digamos, ni estoy mirando para O sea tierra. que... O Una, sea que terrestres y demás, una barbaridad. O sea, es para, sí, para, para asustarnos. sí, pero no es tanto el número lo que debe preocuparnos. Lo que debe preocuparnos es la dinámica, lo que Sí. no conocemos y, y sobre todo que, a ver, hay muchas especies que no producen ningún Ya. impacto. Y estoy convencido de que cada día llegan miles de individuos de distintas especies que no tienen éxito al establecerse, porque el proceso de llegada no Ya. es tan sencillo, ¿eh? Pero hay muchos individuos que seguramente llegan y no se establezcan. De eso estoy prácticamente convencido, aunque no hay Sí. ningún dato. El problema es no tanto el número de las especies que llegan, sino que hay especies que están generando verdaderos problemas. Y algunos, de momento, no han generado problemas o no graves problemas, pero podrían generarlo. Por ejemplo, las especies de Sí. mosquito, Sí. mosquito tigre, el Aedes albopictus, este podría ser bueno, es Sí. vector de enfermedades, pero claro, para que sea vector de enfermedades, las enfermedades tienen que estar. De momento no están, pero hemos aprendido todos un poquito de que la dinámica de las enfermedades Sí. puede cambiar y que puede llegar a estar. Y si aparece dengue en España y tenemos, como ya tenemos, el Aedes, pues a lo mejor podría ser vector de Mm. esa enfermedad, Bueno, o de otra. este año pasado, en verano hubo un problema serio en Sevilla, por una zona con el mosquito, que estaban bastante preocupados. El padre de mi mejor amigo murió por un meningococo que pues, probablemente pilló en Andalucía, o en Sevilla Vaya. o en Córdoba, hace ya 2 inviernos. Esta enfermedad muy probablemente se coge o de inmigrantes o de turistas. Él no trabaja con inmigrantes y estuvo en hoteles, o sea que vino probablemente con Claro. turistas. Pero últimamente ha habido muchos casos reportados en la zona.
En la zona de Andalucía, me Sí, sí, refiero, una zona, ya sé para los andaluces, la zona de Andalucía es decir sí, sí, mucho, sí, es muy pero se amplio, ¿no? entiende. Pero sí, por la zona de Sevilla Sí. y demás. ¿Que esto está asociado a especies exóticas invasoras? Yo no me atrevo a Vale, decirlo, ya, ya. ¿vale? Pero, pero tenemos que tener presente que, igual que cuando el cangrejo americano vino con un hongo que afectó a las poblaciones de cangrejo autóctono hasta casi extinguirlo, pues tenemos que ser conscientes de que alguna especie podría llegar con una enfermedad y causarnos Sí. serios problemas, sí. Em, Sobre todo, ya hemos aprendido un poco esto. Este año hemos sí, aprendido, sí, a sí, base de bien, el problema de la dinámica de las totalmente, enfermedades y de los problemas que estos pueden causar. totalmente. Y de hecho, es una dinámica muy parecida a una especie exótica Claro, invasora. No deja de ser una especie exótica totalmente. invasora que utiliza, en lugar de un cangrejo como huésped, utiliza Sí, sí. al ser humano, pero es una dinámica muy ¿Qué? parecida. ¿De acuerdo? Y esto puede traernos problemas en un futuro, por supuesto. Espero que no, pero no apunta bien. Si tuvieras que decirme cuatro o cinco especies que más están preocupando ahora mismo, ¿cuáles serían? No te Bueno, me has dicho sabría el decir. cirulo, sería uno que está bastante, No te ¿no?, sab- preocupante. El El mosquito, siluro, ¿alguno más? a ver, el siluro es una especie como muy Sí, emblemática, pero no sé si es la que más me preocuparía. Me preocupan mucho los sí. mosquitos, esos me preocupan. Me preocupa, bueno, me preocupaba, pero ahora ya no sé. Es los hongos que llegaron con el cangrejo y con algunos anfibios que han afectado a poblaciones de cangrejos y de anfibios. Eso me preocupaba, pero ahora ya como, no sé cómo decirte. Me preocupa en realidad, si te das cuenta, me preocupan las Sí, pequeñas más que las grandes. Sinceramente, sí, bueno, sí. Sí, es las grandes posible quizás que estén sea más así. controladas, ¿no? Están más, digamos, No lo sé, pero evidentemente decir que el siluro lo tenemos ya. controlado Me refiero, o que el lucio lo tenemos controlado sería ya, muy ya, ya. osado. Me Pero refiero, controlado me refiero a que se investiga. pero por ser depredadores apicales, por su dinámica Ya. poblacional, tal vez por su ecología, no me preocupen tanto como a lo mejor sí me preocupa, pues eso, la presencia de mosquitos que puedan ser vectores de enfermedades o de algunos hongos que han venido con otras especies que a su vez eran también exóticas, que han causado estragos en poblaciones locales. Me preocupan Y más los pequeños. Tal vez porque los que los el tema cazan. de las garrapatas, que también hemos escuchado ya un verano. Pero No, pero esas son de aquí, ¿no? eso, Esas no sí, sí, son. sí, sí. Esas, digo, para No. dejarlo, Sí, tanto la garrapata como las enfermedades asociadas a la son de aquí, que garrapata no son. son de Porque aquí. muchas veces sí he escuchado yo, o he leído en algún lado, que la garrapata la pilota es un ave y no sé qué historia, digo yo. Pero a mí esto me suena que más da. No, las garrapatas se pueden mover por zocoria, que llamamos, es decir, utilizando otros animales como medio de transporte, con el ganado, con las aves, etcétera, etcétera, Son de aquí. pero son de aquí y están asociados a medios con muy intensa actividad ganadera, por ejemplo, y muy Vale. alterados. Y. Pero son de Perfecto. aquí, Era eso para sí. eso dejar. Es que ya te digo, porque he leído alguna vez y quería que lo dejaras claro. En España, que se sepa ya alguna especie invasora, digamos, que ha desplazado o ha extinguido alguna otra especie de aquí. Que yo sepa, lo que pasa es que para responder a esa pregunta tendríamos que saber todas las especies que tenemos en la península ibérica, pero te sorprenderá, no Ya. las sabemos. No sabemos todas las especies que tenemos, sabemos todas las especies de mamíferos, pero no sabemos todas las especies de coleópteros hay determinados grupos que desconocemos mucho. Entonces, la pregunta sería directamente, no lo sé. Pero en términos generales, de las especies que conocemos, no ha habido extinción total, pero sí extinciones puntuales de poblaciones
y desplazamientos. Antes estaba hablando, por ejemplo, del cangrejo autóctono, que ha sufrido las consecuencias de un hongo que fue transportado venía en otro cangrejo, el cangrejo americano, que es del sur de Estados Unidos, de Luisiana y por ahí, se trajo a España para cultivo y demás, como se soltó voluntariamente para que se criase y poder comer, y esta especie traía un hongo. Esta especie era resistente a ese hongo, pero nuestras poblaciones no. Es como cuando los españoles fueron a América y Sí. llevamos la gripe y los nativos no eran resistentes a la gripe. Pues lo mismo, pero con el cangrejo. Entonces, las poblaciones de cangrejo autóctonas se extinguieron puntualmente. O sea, hay poblaciones extintas de cangrejo autóctono en la península ibérica. No hay ya más Vale. ese cangrejo ahí, pero todavía no se ha extinguido. ¿De acuerdo? Tiene futuro negro, pero Sí, bueno, yo he no se ha escuchado extinguido. también una cosa, yo he escuchado desde hace muchos años ya, que la tortuga esta americana, la que tiene la esta roja, sí, La de la de Florida. Florida, que también ha diezmado lo que es los Galápagos, ¿no? Aquí en España de una manera brutal. Bueno, cuando la compra, yo me acuerdo cuando era guaje, iba a decir, ahí sacando mi vena. Cuando era un crío, esta tortuga prácticamente la Sí, daban. La es verdad. vendían por todas partes. Y la dábamos de comer unas lascas como liofilizadas, que si te fijabas, algunos eran pequeños crustáceos. Esas tortugas tan simpáticas son un depredador, en realidad, y depredan. Entonces, han causado problemas sobre anfibios locales y, por supuesto, sí, sobre otros galápagos autóctonos. Sí. Es un depredador. Y yo creo que tuve una de pequeño y debió morir como todas de conjuntivitis, porque era muy frecuente que muriesen por infecciones, por cuidarlas mal. Pero mi primo tuvo una durante Ajá, muchos años y de adulta se la daba de comer claro. O pollo. sea, es que sí, es que es carnívora. Es Era un carnívora. depredador. Era un Claro. depredador. Y es que yo recuerdo eso, yo Ujú. recuerdo cuando yo era niño, cuando tú dices, ¿no? Que se decía, cuidado con las tortugas estas que no las eches del río porque se comen. Y ahora hablando contigo, lo he Ujú. recordado. Em, se conoce mucho esto, o sea, se conoce mucho. Se conoce más el tema impacto ambiental. Pero el tema económico se desconoce todavía más si cabe. Yo he escuchado, o sea, No estaría tan no, seguro, no yo estaría es que tan no, seguro, mirando, porque el impacto económico ya, duele y se cuantifica fácil. De hecho, bueno, es teoría ecológica, los daños materiales son fáciles de cuantificar porque ¿cuánto me cuesta limpiar esta turbina o cambiar esta turbina o este canal de riego? Esto se cuantifica, son tanto mano de obra tanto, 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 suman 25.000. Pero ¿cuál es el daño de la destrucción de un no, ecosistema? pero Eso es muy cuando me difícil refiero que de cuantificar. Pero sí, cuando me refiero que se desconoce, me refiero por la gente en general. Es más difícil encontrar ah, información sobre ese tema. Es lo que quiero decirte. bueno, en realidad se conoce para determinadas especies digamos que hay que ir a buscarlo. Si tú miras cuál es el impacto económico del lucio, pues igual no encuentres nada en ninguna parte, pero ni Ya, de económico ningún tipo. ni de ningún tipo posiblemente. Pero si buscas mejillón cebra, que sería la emblemática en Sí, esta cuestión, te salen números, salen un montón de números, sí, porque es un problema grave para las comunidades de regantes, que por cierto se están implicando en el proyecto porque es un problema para ellos, o para las confederaciones hidrográficas que tienen que gastar muchos millones de euros del erario público para solucionar el problema del mejillón cebra, porque obstruye los conductos y es un mejillón, es un pequeño mejillón, pero crece muy densamente y llega a obstruir los claro. conductos de agua. Entonces eso afecta a los regadíos, al abastecimiento y se gastan muchos Entonces, millones, hablamos muchos que es millones. al año millones de euros lo que se gasta. 12.
billones de euros en la Unión Madre Europea. mía. Y esto va creciendo, imagino, porque como el problema va aumentando. Sí, estamos hablando del dinero que se ha destinado para solucionar el problema. No se está cuantificando los impactos que produce sobre otras especies, no se está cuantificando los impactos sobre los ecosistemas, porque ahí el erario público no se está metiendo dinero para arreglar un ecosistema alterado, o rara vez para arreglar un ecosistema alterado por una exótica, ¿vale? Lo normal es que se dediquen dinero a estas otras especies, como pues el mejillón, cebra, etcétera, etcétera. También hay dinero metido en campañas de prevención, en labores de limpieza, etcétera, etcétera. Hay mucho dinero metido en distintas facetas, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que esa cuantificación económica deja fuera muchas Madre, cosas. Y es una es cantidad una enorme. barbaridad. Esto, vamos, me ha Mm. dejado de lado. O sea, es que, claro, las pérdidas son brutales. Y esto, y a nivel de salud, sabemos que, bueno, eso, que el mosquito, ¿no? En- esto puede ser un problema aún mayor todavía. Antes hemos hablado un poco del tema, pero para Sí, profundizar un poquito más, sin duda. A ver, algunas especies son portadoras de enfermedades y lo han sido para otras especies, no para nosotros de momento. Aunque ya ha habido algún caso de dengue detectado en el Levante español y no deberíamos preocuparnos, pero no quiero hacer de Fernando Simón, decir, no, no, no es importante y que luego ya, venga una pandemia. Ha ocurrido, tiene la importancia que tiene y hay que estar pendientes, pero de momento no es un problema. Pero debido al ritmo de llegada de especies exóticas, debido a la enorme alteración de nuestros ecosistemas, que ya per se es un problema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esto incrementa los procesos de zoonosis, esto incrementa las probabilidades de llegar a nuevas enfermedades, el enorme comercio mundial y el enorme flujo de turismo, porque aquí se pone negrito en el cielo porque llegan inmigrantes supuestamente sí, portadores de enfermedades, pero es que llegan millones de turistas tan portadores de enfermedades o más que los pobres inmigrantes. De hecho, los inmigrantes sufren un proceso de selección, los pobres, ya, para llegar. ¿De acuerdo? No llegan cualquiera, llegan ya. los fuertes, por desgracia. Sin embargo, los turistas llegan todos y llegan con enfermedades también. Entonces, el ritmo de llegada de tráfico, de la globalización per se, Sí, tiene pues, estos problemas evidentemente, o sea, asociados. Entonces, a día de hoy, ¿ha llegado alguna enfermedad? Posiblemente, pero de momento no han sido o no han supuesto graves problemas. Pero se dan las condiciones por la alteración de nuestros ecosistemas y por la elevada presencia de especies exóticas y por la potencial llegada de nuevas especies exóticas para que eso pudiese claro. ser un problema. em, Yo no me atrevería a ya, ya, predecir ni ya. cómo, ni Sí, cuándo, pero ni de que qué manera. es un pro- Pero las características es algo no. real que puede ocurrir en cualquier momento, además. No sabemos Sí. solamente eso, ¿no? Está ahí el peligro ese, el riesgo y ya está. A ver, tampoco hay que ponerse, porque suena un poco en Me cualquier refiero, momento. Muy probablemente no. Ya te he dicho que llegan claro, miles de especies todos los días. Estoy seguro que llegan millones de individuos de otras especies todos los días, en barcos, en sí, sí, mercancías, de todo. Y sin embargo, pues solo unas pocas se ya, establecen. Pero bueno, la probabilidad es que la desconocemos, cuál es la probabilidad, pues puede ocurrir. A lo mejor pasan 100 años y no pasa nada, a lo mejor pasan claro, 5 y pasa algo. Es lo que tiene la probabilidad. Y más cuando no sabemos el número que hay y cuántas bolas ya. estamos cogiendo. Entonces, pero sí, yo sobre todo me preocupa eso, la situación de nuestros ecosistemas que están muy alterados y por tanto son muy receptivos a la llegada, no, sino a la que se puedan implantar especies exóticas invasoras. La llegada viene mediada por el tráfico de mercancías, turismo, etcétera, etcétera, que Claro. asocia. Nada más que, Mm. es un problema que está ahí. Además que lo que tú dices, ¿no? Al principio has dicho, con el cambio climático, además, todo se agrava todavía más. O sea, los ecosistemas ya están sufriendo por el cambio climático en sí
Luego además llegan este tipo de especies que a muchas de ellas el cambio climático les viene perfecto para adaptarse en ese sitio y puede ser un desastre enorme. A ver, el cambio climático está generando problemas en nuestros ecosistemas, en las poblaciones de las especies de nuestros ecosistemas. Pero el principal problema de nuestros ecosistemas no es el cambio climático, Sí, somos nosotros. Hay ríos que no son ríos, son secuencias de embalses. Eso altera la dinámica y el funcionamiento del río. La dinámica natural, que es de crecidas, de invadir las riberas, de volver a su cauce natural. Esas dinámicas, para las cuales nuestras especies autóctonas están adaptadas, vendrían muy mal a muchas especies invasoras. El siluro muy probablemente tendría problemas para sobrevivir en el Ebro si el Ebro mantuviese sus dinámicas claro, naturales de crecidas, etcétera, etcétera. Pero como el río se ha convertido en una secuencia de embalses, eso provoca que estos ecosistemas tan alterados sean muy receptivos a la llegada de nuevas especies. Entonces, ¿qué sucede? Que las especies llegan por el transporte, etcétera, etcétera, y llega a un ecosistema que está sin alterar, o sea, alterado. perdón, alterado, idóneo para ellos y del que probablemente han sido expulsadas nuestras Ya. especies autóctonas o están en peor condiciones. Entonces, tienen la ventaja adaptativa, se adaptan y aparecen. Pero, eh, quiero decir, es una dinámica realmente Sí, muy compleja. No es sí, tan sí, sí. sencillo todo. Funciona muy... ¿Y qué soluciones hay sobre la mesa? Eh, A ver, se están aplicando medidas de erradicación, ¿de acuerdo? Y, y estas tienen una contraparte ética muy importante. Por ejemplo, últimamente se habló de la erradicación de la Sí, cotorra argentina en Madrid. sí, sí. Erradicación quiere decir matarlas. Yo creo que, desde mi punto de vista científico, Y, y creo que es una herramienta de gestión, pero no creo que sea la mejor. También creo que en unos años la sociedad nos va a impedir esa herramienta de gestión, porque la sociedad dirá, no podemos aceptar que se maten animales para esto. Eh, claro, a medida que avanzan las sociedades, nos autoimponemos unas normas y decidimos qué se puede y qué Sí, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto va cambiando. Y yo entiendo que la sociedad llega a un momento me diga, sí, sí, como científico yo propongo una serie de herramientas de gestión, pero la sociedad me dice, estas no las ya. aceptamos. Entonces yo digo, bueno, pues entonces tengo que seguir pensando nuevas herramientas de gestión. Eh, Sin embargo, dicho esto, la erradicación es una tarea con muy pocos frutos. Es muy cara y muy poco Sí, eficiente. Nuestros esfuerzos deberían ser puestos, primero, para evitar estos problemas éticos. A nadie nos gusta matar animales o lo que sea. Nuestros esfuerzos deberían ir puestos o focalizados en la prevención y en la alerta temprana. Es decir, tenemos que intentar que las especies no lleguen. Y si llegan, cuando hay muy pocos ejemplares, eliminarlos, erradicarlos, capturarlos o lo que sea. Porque una vez que llegan, pues es matar moscas a cañonazos. No es, o sea, lo que se está haciendo el camalote en el Guadiana, muy probablemente haya que seguir haciéndolo siempre. Y eso no lo podemos permitir. O lo de erradicar cotorras en Madrid, muy probablemente haya que hacerlo siempre. Y eso no lo claro, podemos permitir ni económicamente ni por claro. cuestiones éticas. Yo siempre pongo el ejemplo de la laguna de Peñalara, donde había una especie de salmónido Sí, pequeñito que se introdujo allí y afectaba a las poblaciones de anfibios. Se hizo unos trabajos de seguimiento de la laguna. Es una laguna realmente pequeñita, muy pequeñita. Y el objetivo de los trabajos de esa laguna no era erradicar esta especie, pero se pretendía saber qué peces había y se capturaban. Bueno, pues se tardó 10 años en quitar esa especie de una laguna uf, minúscula. barbaridad. Eh, Pensar que podemos quitar todos los siluros del Ebro me parece Una quimera. simplemente...
una quimera. Entonces, insisto, asociados hay unos esfuerzos Ya. económicos, hay unas cuestiones éticas asociadas que, no debe, que deben de tenerse en cuenta y se tienen que evaluar a la hora de tomar una decisión que afortunadamente yo no tengo que tomar. Yo solo puedo proponer alternativas, pero decidir matar unos cuantos bichos e invertir dinero público en una tarea que a lo mejor luego encima no tenga Ningún fruto. unos réditos muy... Pues entonces creo que es complejo. Por eso todo el mundo creemos que donde tenemos que poner nuestros esfuerzos es en la prevención, es decir, evitar que lleguen, y cuando lleguen, rápidamente informar. Para eso, el objetivo del proyecto Live Invas Aqua es eso, focalizarnos en prevenir para que no lleguen, crear las herramientas legislativas, las herramientas de gestión para prevenir que lleguen, y si llegan, implicar a la sociedad para que avisen de la presencia de esa especie exótica y podamos actuar cuando todavía Ya. es posible. ¿Y cómo podemos, o sea, qué normativa hay o qué se está establecido para evitar que entren? O- Bueno, poco a poco se están estableciendo medidas de control en las aduanas de los distintos países. Sin embargo, procesos como la Unión Europea, etcétera, etcétera, que limitan los controles, pues no ayudan. No digo con esto que esté en Sí, sí, contra de la sí. Unión Europea, por Dios. Pero evidentemente que haya flujos de mercancías mucho más ágiles también van en detrimento de un control de estas mercancías, obviamente. Eh, el comercio global tiene la ventaja de que tú puedes meterte en una empresa de venta online, comprar y en 3 días lo tienes en casa, pero tiene como desventaja que pueda implicar este Ya. tipo de cosas. Entonces, cuando compramos, incluso cuando no compramos especies exóticas, tenemos que hacer un consumo responsable. Por ejemplo, Australia tiene un control de frontera bastante potente, ¿no? Sobre la especie más, sobre las especies en general. Aprendieron con sangre, sí. Sí, porque tuvieron posiblemente los casos más emblemáticos de problemas con la introducción de especies. Pues introdujeron un conejo, Sí, sí. se les dispararon las poblaciones, decidieron que era buena idea meter el zorro, también, Sí, bueno, sí. en fin. Jugaron a lo que decíamos antes, jugaron a ser Dios y no salió bien. Y sí, aprendieron duro Pero, con las antiguas escuelas y ahora están con esas medidas. Sí, es verdad que tienen muchas medidas para evitar la llegada de especies exóticas, también para la llegada de enfermedades que pudieran afectar al ganado, etcétera, etcétera. Pero es que vivimos en el mundo que ya, vivimos y es un ya. mundo global, para lo bueno y para Bueno, lo malo. así es. Me gustaría, por ejemplo, si yo ahora veo la guía y veo una especie invasora que he visto en la guía, luego en un sitio. ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debemos de actuar si vemos una especie que no corresponde al sitio? En la propia guía proporcionamos el teléfono del Seprona para que se pongan en contacto con el Seprona. Si llaman al Seprona, estos deberían de Vale. gestionar, de actuar, ¿vale? Yo entiendo que el Seprona tendrá muchas tareas, pero esta es una de las que tienen asignadas. De todos modos, también pueden dirigirse a cada una de las direcciones de sus respectivas consejerías en cada una de las comunidades autónomas o en Ceuta y Melilla, en las dos ciudades autónomas. También hay a veces más fácil de encontrar y otras veces no tan fácil de encontrar o inexistente direcciones de contacto para reportarlo. Pero además, dentro del proyecto, las compañeras de la IUCN han elaborado, bueno, no han elaborado, en realidad lo que hemos hecho ha sido, digo hemos porque también he participado en esto, había una aplicación que elaboró la Unión Europea, EASIN, que se encarga de las cuestiones de las especies exóticas e invasoras. Hemos elaborado fichas específicas
de especies exóticas invasoras de la península ibérica. Entonces, cuando tú abres esta aplicación, que está en la guía, aparece en las últimas páginas de la guía, te la puedes descargar, también es gratis, por supuesto. Cuando tú abres esta aplicación y la abres en la península ibérica, te detecta que estás en la península ibérica y te proporciona una lista de especies para reportar. Y tú puedes decir, he visto esta especie en este sitio y la reportas. Eso no va a implicar una acción inmediata. Lo que implica es que una serie de expertos vamos a revisar la ficha que está bien identificada. Diremos, ok, esta especie ha sido detectada y la Unión Europea podría decir en un tiempo a la comunidad, bueno, a España, oye, porque cada 6 años tenemos que reportar las especies exóticas invasoras que tenemos. Si nosotros decimos, como España, decimos, oye, no tenemos esta especie, pero la Unión Europea tiene un dato que dice, oye, yo he Claro, visto esta especie, la han exacto. reportado. Entonces puede decirle a España, oye, revisa porque tengo este dato que dice Ya. que sí que la tienes. España tendría que ir a la comunidad autónoma correspondiente y decir, oye, que la Unión Europea tiene una cita de esta especie en este sitio. ¿Certifica que es cierto o no? Y si es cierto, la comunidad autónoma tiene la obligación legal de tomar medidas. Ya. Muy bien. Y para acabar, me gustaría. Esto se llama Mirando al Horizonte. Así que me gustaría que nos dieras tu vaticinio, por así decirlo, según lo que tú crees que puede ocurrir en el horizonte próximo o lejano con todo este problema de las especies invasoras. ¿Esto va a ir a más? ¿O vamos a conseguir controlarlo? ¿Tú qué crees? Buah, Complicada, lo sé, lo sé. no lo sé. No, No lo sé. No lo sé, no lo sé. Supongo que están en nuestras manos. Si hay un cambio de actitud general de la población, sí, claro, se puede hacer. Pero la realidad es que a día de hoy, con las dinámicas actuales, de comercio, de turismo, ya, etcétera, 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 y con el nivel de concienciación actual, es- el pronóstico no me parece muy positivo. Pero está el proyecto claro, Life, ahí está. ¿no? El Life in Basacua, igual cambia el devenir. Ojalá, No ojalá. lo sé. El objetivo es ese, que concienciar a la gente. Si, desde luego, sin la concienciación de la gente no es posible, porque como hemos dicho, hay que prevenir y avisar y la alerta temprana, avisar pronto. Sin estas herramientas no es fácil, porque erradicar las que tenemos Ya va a ser. Sí, es muy es evitar que esto complicado, siga. muy, Es muy evitar que complicado. esto. Ojo, que erradicarla que sea complicado no quiere decir que tengamos que podamos eludir Ya, nuestra responsabilidad y que no intentemos controlarlas, que las medidas que se están haciendo no son tanto con el objetivo de la erradicación como el del control. Y el control tenemos que realizarlo, pero erradicarlo es complicado. Lo único que vamos a lograr es, en el mejor de los casos, tener esas poblaciones relativamente controladas. Pero la erradicación no debería ser objetivo. El objetivo debe ser ya. intentar que no lleguen más. Y con las que tenemos, pues intentar controlarlas en la medida de lo que Sí. se pueda, Pero, con las herramientas pero creo actuales. que has dicho lo que. O sea, has dicho algo importantísimo. Y es que depende, al fin y al cabo, de nosotros. De nuestro comportamiento, de Depende cómo de nosotros. actuamos. Si seguimos comprando plantas a viveros, plantas exóticas o plantas acuáticas para el acuario, o el molusco que te limpia los cristales, es literal, ¿eh? Sí, Que sí, te sí. limpia los cristales, que es un molusco australiano, no sé dónde, o del Amazonas, no sé qué, pues si seguimos haciendo esas cosas, seguiremos teniendo problemas. Claro, es que Tenemos que tener un cambio de actitud. tenemos que sea. Quizás el problema esté mucho en lo que ha dicho también, ¿no? En algún momento, falta de conocimiento. O sea, no tenemos. Mucho, por ejemplo, has comentado el tema de la pecera. Claro, la pecera tiene el agua, que metemos ese agua que tú dices, que está muy bonita en la pecera. Luego ese agua lo quitamos y metemos agua limpia.
Y a lo mejor ese agua que estamos tirando llevamos el problema, ¿no? Y esto muchas veces es que... O la metemos en nuestra charca del jardín y le metemos estas plantas y Es que se muchas veces escapan. esto... O metemos esta ranita que es muy mona. Pero incluso eso no sería el mayor problema, ¿eh? También hay, pues eso, se han introducido peces, se han Sí, sí. introducido voluntariamente. El lucio, hubo políticas de introducción estatales que se criaban en eran en los años Sí. 50, ¿eh? O sea, nada que ver, eso no ocurriría ahora. Bueno, no ocurriría ahora. Sería más complicado que ocurriese ahora. Pero el Estado, hay un vídeo por ahí si te metes en Sí. televisión española y metes el Lucio y demás, hay un vídeo del nodo en el que explican cómo criaban en los reales jardines de Aranjuez, criaban al Lucio y estos peces los soltaban y las huevas las soltaban en los ríos de España para mejorar la pesca deportiva, para atraer la Ya. pesca deportiva, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir con esto que se han hecho, no es solo una cuestión individual, que también, sino que ha habido cosas que se han hecho a nivel masivo, a lo bestia. Y esas cosas eh, también hay que controlarlas. Quiero con esto decir que no podemos cargar toda la responsabilidad sobre los hombros de la gente, sino que tanto las administraciones como las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, tienen que tener una responsabilidad, tienen una responsabilidad en Ya. esto. El gran tráfico de mercancías conlleva estos problemas. Ya. Y eso, pues evidentemente, no es responsabilidad del ciudadano Correcto. de a pie. Todos tenemos nuestra parcela de Sí. Pero... responsabilidades, ¿Y en tú crees que resumen. las administraciones, como tú dices, eh, prestan atención a este tipo de cosas? ¿O están empezando a prestar ahora? Sí, sí. Sí, sí. No, 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 sería injusto decir que viven de Vale. espaldas a ello. Eh, Quizá no todo lo que nos gustaría, ni con todos los recursos y medios que nos gustaría, porque todos queremos, ¿no? Que metan Claro. dinero para las exóticas o para recuperar los ríos, que es lo mío, o para, yo qué sé, cada uno Ya. lo suyo, ¿no? Y hay los recursos que hay. Los recursos son limitados. Pero decir que ignoran el problema no sería justo. De hecho, estamos colaborando tanto con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, bueno, el Ministerio MITERN ahora se llama, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y también con personas de las distintas consejerías, de las distintas comunidades autónomas, unas con más implicación, otras con menos, también hay que decirlo, y incluso con confederaciones hidrográficas. No sería justo decir que las administraciones viven de Al problema. espaldas a Vale. la Bueno. problemática. Me quedo más tranquilo, la verdad. Porque Otra cosa es que nos gustaría que tuviesen millones y millones en recursos. eso no, Eso no eso. existe. Bueno, pero que el hecho de que no sea. O sea, de que no lo ignoren ya es bastante. No, de hecho están Por eso, implicados en el sí, proyecto, ¿eh? Se están implicando mucho en el proyecto. genial. Sí, sí. En eso hay que ser Sí, es verdad positivo, que es sí. un mensaje muy bueno. O sea, es una noticia muy, muy, muy buena, la verdad. Que están ahí, quiere decir que son conscientes del problema y que se está haciendo caso. Porque es que si esto sigue así, el problema puede ser enorme. Estamos hablando de que puede cambiar, puede llegar a cambiar digamos, un ecosistema, este tipo de problema, Sí, totalmente. claro. Sí, claro. Sí. Una cosa muy sencilla, el camalote en el Guadiana o la azola en el Tajo, que hubo un bloom que le llamamos, un crecimiento exponencial de estas plantas. Las plantas se sitúan en la lámina superior del agua, son flotantes y se sitúan arriba. Al situarse arriba impiden que la luz Ajá. penetre.
Entonces, todos los organismos fotosintéticos que hay debajo no pueden desarrollar su actividad. Como consecuencia de esa oscuridad, hay unos cambios en la dinámica del ecosistema. Además, se producen estos blooms, son en realidad mucha materia orgánica, mucha biomasa que se ha fijado en forma de planta, de camalote, que luego se degrada. Y esa degradación también lleva a unos procesos asociados, muchas veces de anoxia, etcétera, etcétera. Sí, 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 claro que Totalmente. cambian. Consumen Claro. el oxígeno, impiden que debajo de ellas el desastre es muy importante. Cambias el ecosistema significativamente. Sí, sí. Pues muy bien, Jorge. También es verdad que normalmente son ecosistemas muy Claro. cambiados ya, porque esto estamos hablando de embalses o aguas estancadas, que a lo mejor lo más adecuado sería que tuviese una dinámica natural. Entonces, claro, es un ecosistema ya per se muy alterado. Un embalse no es un ecosistema natural, pero incluso los embalses son ecosistemas con sus dinámicas propias y cuando esto ocurre, esas dinámicas se ven Claro. alteradas con consecuencias, Pues obviamente. bueno, Jorge, yo por mi parte creo que no tengo ninguna cuestión más que hacerte. Ahora hay un montón más que podemos hablar, pero yo creo que hemos tocado lo más importante. Si hay algo que te gustaría decir que no hayamos hablado, me gustaría que lo hicieras, porque para eso tú eres el que sabe. Y a lo mejor se me ha escapado a mí algo importante que sería bueno puntual. Si es así, me gustaría que lo hicieras con total libertad. Pues mira, pues para corregirte, ni soy experto ni soy el que sabe. De hecho, lo que yo vengo de la ecología de ríos, sobre todo he trabajado con peces, tanto en mi tesis doctoral como trabajos posteriores, etcétera, etcétera. Y digamos que he trabajado, como gran parte de los investigadores en este país, hemos trabajado con el tema de las exóticas de un modo paralelo. Íbamos a muestrear lo que había en nuestros ríos y hemos visto que había unas exóticas y hemos informado, hemos publicado sobre ellas, pero no era, hasta recientemente, no era nuestro objeto Ya, de estudio. Bueno, pues un poco a mí me ha pasado lo mismo en mi vida laboral. Y lo que he descubierto es que, es que no sabemos nada de las exóticas. A veces no sabemos si están establecidas, si no están establecidas, ni cuántas hay, ni cuántas llegan, ni por dónde llegan, ni... Ha habido intentos, de compañeros intentando modelizar las vías de entrada, los principales puntos de entrada. Creemos que los puertos de Barcelona, de Valencia, pueden ser importantes vías de entrada. El desconocimiento es brutal. es Es brutal. increíble. Eh, de hecho, para mí, ya te lo dije cuando me ¿Sí? pasaste las preguntas, más o menos estas eran las preguntas. Y yo te dije, es que la respuesta no lo sé para la mitad. Directamente es no lo sé, no sabemos. Me dices, ¿esta especie dónde está? No lo sé. ¿Esta especie se ha establecido? No lo Ya, sé. Cogimos un ejemplar, pero eso no quiere decir que se haya establecido. No lo sé, es un constante, no lo sé, no lo sé, no sé su distribución, no sé cuántas llegan, no sé cuántas hay, no sabemos ya. nada. Entonces, es decir que uno sabe y uno es experto, cuando tiene tantos no lo sé, me parece que es un poco osado Sí, pero cuando yo te menos. voy a decir o sea, de como yo lo veo, el que digáis que no, el que digas, pues estando contigo, ¿no? Pues particularmente, ¿no? Pero sé que el que digas que no lo sabes, para mí es dos cosas positivas. Una de ellas es que, como no lo sabes, vas a querer seguir buscando la respuesta de ella y vas a encontrar más información, lo vas a querer decir que es algo positivo. Y el que digas que no lo sabes, con toda la información que nos has dado, que te puedo asegurar que para mí es importantísima, cosa que desconocida, mucha de ella, a pesar de todo lo que he estado, que llevo 3 semanas mirando muchísima información sobre el tema, y muchas de ellas lo desconocía, no encontraba ese tipo de información, y tú no la has dado en poco más de una hora. Entonces, para mí, déjame que te diga, bajo mi punto de vista, que yo sé que no tengo ningún tipo de... para mí sí eres un gran experto en el tema. Evidentemente, que digas que no lo sabes, sigue siendo algo que considero totalmente positivo. Y porque vaya a seguir estudiando, vaya a seguir investigando y encontrando más respuestas al tema. Bueno, lo intentaremos. No sé si eso Ya, significará pero que lo bueno, el hecho de consigamos, pero intentarlo. lo Pero si intentaremos. dices que ya tienes todas las respuestas, entonces se ha acabado.
Ya sé que no se va a poder. No creo que nadie en su sano juicio pueda decir que tiene todas Por las eso me respuestas refiero. para nada. Así No, no. que, lo dicho, Jorge, ha sido un placer tenerte. Bueno, Bueno, el placer ha sido mío. Espero que sirva para, por lo menos, que la gente cuando vea algo, una especie exótica o oiga hablar del tema, por lo menos lo mire con otros pues ojos, sí, es por verdad. lo Sí, es menos. verdad. No sé si lo Pero bueno, lograremos. se intenta. Seguro que con que alguien más lo pueda dejar con otros ojos ya sería digamos, un logro. Decir que, bueno, debajo tuya está tu Twitter. Pues si alguien quiere echarle un vistacillo y seguirte. Tú, no sé si lo ves, pero debajo tuya está tu Twitter que la gente lo puede ver. No, no lo veo. Si quieren, pues si quieren No seguir, lo veo. que ahí está tu Twitter, pues si quieren seguirte. Decirte eso, ¿no? Que ha sido un placer tenerte, que cuando quieras tienes el micrófono abierto para contarnos cosas. Y eso, nada más. Que darte las gracias, un fuerte abrazo. No, muchas gracias a vosotros y ya hemos estado hablando, ya hemos establecido el contacto. Ya sabes que puedes contar con nosotros para dar difusión a las aportaciones, pequeñas aportaciones que vayamos haciendo y puedes contar con cualquiera de nosotros Lo para mismo otra te digo, entrevista. que si hay algo que consideréis que es oportuno contarlo, el mensaje que pues me lo comunicáis, que estamos en contacto y pues hablamos del tema. Así que lo dicho, un fuerte De abrazo. acuerdo. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo, adiós. Hasta luego. Después de hablar con Jorge, tengo dos conclusiones. Una de ellas, la primera sería que es como un iceberg. Estamos viendo solamente lo que una parte nos deja ver. El iceberg, como sabéis, la gran masa, la gran mayoría de lo que del tamaño real del iceberg está bajo el agua y no se puede ver, ¿no? Pues aquí quizás estamos apreciando algo parecido. Y la otra, pues que, pues como siempre, ¿no? El ser humano tiene mucho que ver en todo esto, por no decir todo, y una parte importante sería el tráfico ilegal de animales. Así que bueno, que no hay negocio, no hay demanda y ya está, simplemente eso. Yo con esto me despido. Desearos a todos una feliz semana. Nos vemos en 7 días y un fuerte abrazo, como siempre amigos. Cuidaros mucho.